Hola, ¿qué tal, Henry? ¿Cómo estás? Estimado José, es un gusto estar acá en tu base central, tu comando de operaciones, aquí en el centro de la ciudad. Muchas gracias por aceptar la invitación. Para los que no conocen, Henry Andrade es periodista, dirigente comunitario y amante a la buena música rock. ¿Y por qué hago énfasis en la música rock? Porque puede tener otro gusto musical, es por temas que vamos a abordar más adelante. Henry, nuevamente te reitero mi agradecimiento. Para mí es muy importante tenerte aquí como visita, más allá de tener una amistad. Es la labor que tú vienes realizando desde hace muchos años, y esto se respalda de tu profesión, la de periodista, y hoy llevando la revista digital Atarazana Go. Háblanos al respecto, esa faceta de llegar a la página, a la revista comunitaria, social, cultural Atarazana Go, pero antes de eso seguramente hubo un recorrido en medios, no solamente digitales, sino netamente de periodismo a nivel nacional. Convérsanos, por favor. Es correcto, estimado José, y le envío un saludo muy cordial a todos tus seguidores, a todas las personas que vean esta entrevista. Te reitero mi agradecimiento por considerarme en estas charlas que tú vienes realizando con algunos actores y gestores importantes de lo que es el rock and roll guayaquileño y también a escala nacional. Esta aventura periodística que yo llevo ya tiene un poco más de 30 años. Yo empecé a estudiar periodismo casi al finalizar el colegio, y mi primera oportunidad para ejercer el oficio se cumplió cuando yo estaba en segundo o tercer año de universidad, en que ingresé a Diario Expreso. Te voy a contar un poco rápida la trayectoria en honor al tiempo, o a Granasa, que es la empresa editora de los diarios Expreso y Extra. Si sumo los años que laboré en Granasa, editora de los diarios Expreso y Extra, den algo más como alrededor de unos 9 años. En ambas empresas fui reportero, cronista, periodista, editor e investigador. Fue una muy buena escuela. Hubo grandes maestros del periodismo y otros que no servían para nada. Pero así es este oficio, de todo la luego pasé por el Universo, donde también aprendí mucho. Fue una experiencia profesional muy buena. Me dieron buenas oportunidades. Estuve por cerca de 4 años. Ahí tuve mi segunda temporada en Expreso. Luego tuve un paso breve por Vistazo. Y la trayectoria periodística como tal culmina con cerca de 8 años en El Telégrafo. Es importante aclarar que yo no llegué a ese medio de comunicación muy respetado. Lamentablemente hoy muy venido a menos, pero yo no llegué allí por ninguna situación de tipo político, porque no tenía contactos ni amigos, ni hoy los tengo como para que me hayan llevado allá. Yo estuve allá por méritos personales, por una trayectoria avalada, seria, correcta. Soy licenciado en periodismo por la Universidad Laica, pero aparte tengo un diplomado como estratega político por una institución peruano-española, que pues me capacité, y así es como me he desenvuelto periodísticamente a lo largo de mi carrera. Pero a lo que hablas de esta carrera, quizás al final peruana. Es una institución peruana-española en la que hice el diplomado como estratega político. Al hablar de estratega político, pero tú no topas esos temas en los medios en donde te desarrollas actualmente. Sí. A ver, luego de todo este periplo en medios impresos, que ya poco a poco van desapareciendo, decidí fundar un portal de noticias que se llama Atarazana Go. ¿Por qué se llama Atarazana Go? Primero, Atarazana porque es la ciudadela donde vivo, es la ciudadela donde prácticamente nací, es donde me he desenvuelto toda mi vida, y esto es como un tributo a esa ciudadela. Y es una de las más antiguas de Guayaquil. Sí, es la primera ciudadela que construyó el Banco de la Vivienda en Guayaquil. Mira. Hace algunos años era el último punto del norte de Guayaquil. El final era el aeropuerto. Pero hace muchos años Guayaquil llegaba hasta allí. Posteriormente fue creciendo, y hoy pues ya sabemos que hay sauces, alboradas, orquídeas, vergeles, y mucho más se fue extendiendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces decidí fundar este portal para hacer algo que todavía no es muy común aquí como página web.
Eso siempre hay que tenerlo sumamente claro. Porque una cosa es que tú tengas un blog en Facebook y tú dices voy a publicar noticias del barrio, voy a hacer periodismo. No sé bien, no estoy muy seguro si eso es periodismo, pero yo lo valoro como una manera de generar contenidos para una comunidad, para un colectivo social, ¿no? ¿Verdad? No, yo sí hago periodismo, primero porque me avalan muchos años de trayectoria y paso por diferentes medios. Segundo, porque es una página web. Segundo, porque todos los contenidos son totalmente reporteados, es decir, de mucha reportería, de muchas entrevistas, de escribir como si se tratara un medio tradicional. Grandes crónicas, grandes historias. Así es como nace Atarazaná Go, como un tributo a esa ciudadela que me vio nacer, crecer, desarrollarme profesionalmente e incluso donde formé mi familia. Entonces creo que era lo mejor. ¿Qué hace Atarazaná Go? Atarazaná Go publica, más que noticias, publica artículos de interés, reportajes de interés sobre situaciones que pasan en la comunidad. Evidentemente en todo barrio hay ciertos personajes que ameritan darse a conocer, que ameritan que le hagan una buena historia. Por ejemplo, en la ciudadela hay un señor que se llama Vicente, recuerdo ahora, no se me viene a la memoria el apellido, pero es conocido como Don Biche. ¿Quién es el señor Don Biche? Es el único señor que repara y en su época alquilaba bicicletas en la Atarazaná. Es el único, no hay más. El 90% de las personas que tuvieron bicicletas la llevaron allá, aunque sea para inflarle las llantas. El tipo tiene unas anécdotas, tiene unas situaciones sumamente interesantes. Lo mismo sucede con un conocido, un amigo que se llama César La Lama. Aprovecho para mandarle mis saludos a César. Él es el reparador de televisores, ventiladores, en su época radios y todos aparatos eléctricos pequeños, artefactos eléctricos pequeños antiguos, sobre del todo. barrio. Claro. Entonces, si tú te das cuenta, son esos personajes que están allí y de pronto el vecino pasa y no sabe que detrás de ellos hay una historia interesante. Lo mismo de una señora, hice una historia muy bonita de una señora que tiene cerca de 45 años vendiendo periódicos en la ciudadela. Ya está mayorcita. Ella iba todas las mañanas, 5 de la mañana, y entregar los periodiquitos casa por casa. Y son historias humanas de la gente. Eso es lo que nosotros publicamos en Atarazaná Go. Y uno de los artículos que también mucho me gustó y que puede parecer medio loco contarlo, ¿te imaginarías tú periodísticamente haciendo una historia sobre una piedra? Pues déjame decirte que sí se puede hacer. Sí, y yo lo hice. Yo lo hice en Atarazaná Go. ¿Por qué? Porque resulta que en Atarazaná, en un sector determinado que es donde se encuentra la avenida Nicasio Safadi y una más por ahí por Solca, en una esquina hay una gran piedra verde de aproximadamente un metro de largo, tendrá unos 70, 80 de ancho y un alto X, 60, 70. Esa piedra verde, sobre esa masa, han sucedido un sinnúmero de historias de vecinos, de los novios, de la gente que se pegaba los tragos allí, la gente que conversaba de todo, la gente que iba con su grabadora, con su cerveza. Entonces hay alrededor de muchas anécdotas y vivencias alrededor de esa piedra verde. Pero nadie se puso a preguntar, bueno, ¿y cómo llegó esta piedra verde aquí? ¿Qué tipo de roca es? ¿Cuántos años tendrá esto? Bueno, yo llevé a un geólogo del ESPO, le pregunté a vecinos que conocían la historia de dónde la sacaron, que la movieron aquí una vez, que la trasladaron acá, y las historias de la gente que iba y se tomaba la foto, un poco de situaciones, pero eso es periodismo puro. Eso, por más que algunas personas les pueda causar risa, de pronto lo minimicen, eso es periodismo puro. Pero Henry, ¿terminaba siendo un descuido de alguna autoridad que tenía que haber sacado esa roca? No, más bien no. Resulta que la roca, esto es lo que dicen los que más conocen la historia, la roca cuando estaban construyendo la ciudad tenían que excavar para armar las calles, las avenidas, los parterres, etcétera. Entonces, en una de esas sacaron esta enorme piedra verde y vecinos la rodaron y la pusieron en un sitio y continuaron las obras y la piedra se quedó allí. Y la piedra continuó allí hasta el momento. Hace poco charlaba con
el amigo y músico Denis Mancero, a quien aprovecho para mandarle un cordial saludo, ¿no, verdad? Conversábamos de otros temas y de repente llegó el tema de la Piedra Verde y ahí yo le contaba parte de la historia, le pasé el link del artículo y él me dice, oye Henry, ¿y no han tratado de sacarla? Y yo le dije que no, por fortuna no. Pero él me indica, oye, ¿sabes que deberían poner un letrero y decir que esto es un patrimonio de la Ciudadela? Me pareció una muy buena idea. Nos puede parecer chistoso. Y mira las casualidades. Al lado de donde está esta roca, ¿no, verdad? Hay un local de pollos que ya se bautizó con el nombre de Piedra Verde. Más allá hay una lavandería que ya también puso la lavandería de la Piedra Verde. Pero ¿por qué tiene esta connotación? No solamente el tamaño que te llama la atención en las historias, porque hace algunos años, por esa calle donde está ubicada, pasan la mayoría de buses. Entonces, si a ti te iba a visitar un amigo o una amiga y no conocía cómo llegar hasta las otras manzanas donde tú resides, entonces tú le decías, mira María, ¿sabes qué? El bus te va a dejar en esta esquina y ahí tú vas a ver una piedra verde y espérame allí. Entonces tú ibas a recoger a esa persona la piedra verde y la llevas a tu casa. Entonces, puede parecer algo medio sencillo, pero si tú supieras, si la gente supiera el interés, la importancia de que tiene para muchos vecinos del barrio, las historias que se formaron alrededor de eso, tú te quedas sorprendido y dices, bueno, no es solo una piedra, no solo es un objeto grande, pesado, que a alguien se le ocurrió, no sé quién lo pintó de ese color, pero es las historias que hay alrededor de eso. Eso es lo que se narra en Atarazaná-Go, eso es lo que se cuenta. Por supuesto que también, no soy muy religioso, diría poco religioso, pero por supuesto también he contado historias o informaciones. Ahora que hay un nuevo sacerdote en la parroquia, que se llama Señor de la Buena Esperanza, pues ahora en el Viernes Santo hay que hacer la cobertura del nuevo sacerdote haciendo... Esto se llama la procesión, no conozco muy bien de esos temas, pero hay que hacerlo y hay en su momento que cubrir eventos religiosos, por más que no compartas, hay que trabajar con los colegios, ser tolerante. hay que trabajar con los colegios que están cerca del barrio, donde se han educado por lo menos el 65% de personas que viven en la Tarazana, por lo menos. Entonces ahí hay muchas historias, ahí hay... Mil cosas por contar. De hecho, Henry, yo sigo tu página y esa es la parte muy interesante. Invito a todos los que vean esta entrevista a seguir la página Atarazaná-Go por ese tipo de situación que entra en curiosidad. Yo por ponerte un ejemplo, por el sector donde vivo, la calle Argentina, entre la 21, 22, hoy se ha hecho comercial de lugares de comida. Pero antes de eso hay una historia que quizás pueda pasar desapercibida. Antes era una carretilla de hamburguesas y de papas, era la que hacían cola y después se fue sumando otro, pero fueron pioneros. O sea, atrás de esa calle que hoy es llena, poblada, de lugares de comida, hay una historia. ¿Quién fue primero? Y es así como veo, por ejemplo, tu historia, la de la Piedra Verde. Atrás de eso alguien se preguntará, ¿por qué se llama este local? ¿Por qué se llama el de acá también? Oye, ¿y dónde fue la Piedra Verde? O las referencias que tú estás indicando. Esas son las historias que no se cuentan. O sea, que nosotros contamos en la página web, pero que de repente pasa una persona por un punto, pasa por un lugar, pasa por un negocio, o pasa y mira a una persona y no sabe qué hay detrás de eso. Ahora que tú hablas de un lugar de comidas, hace muchos años en la Ciudadela había un kiosco de hamburguesas que empezó con una carretilla. El dueño de estos es un amigo que ya falleció, que se llama Omar Jaramillo. ¿Qué tenía él de interesante aparte de ser un vendedor de hamburguesas como cualquiera? Resulta que él, hasta cuando vivió, tenía 32 años parado en el mismo sitio, en el mismo lugar. 1. 2. Él tenía un horario que era diferente al resto. Él se te quedaba vendiendo hamburguesas hasta las 3, 4 de la mañana y la gente le iba y la compraba. Claro, era otra época. Claro. No eran los momentos de violencia que se vive ahora. Detrás de él también había una historia humana, situaciones de la vida que nadie las conocía y que cuando hice la publicación me decían, oiga Henry, qué interesante la historia de Omar, nunca me hubiera imaginado que pasaba esto. Él lamentablemente tuvo que partir, le hicieron una compleja operación de corazón abierto. Su viaje a la eternidad, pues, y conocerlo por la página generó mucha tristeza, porque si él tenía 32 años trabajando en el mismo sitio, empezó con una carretilla, después ya el municipio adecuó ahí
un kiosco más chévere, más agradable, empezó a modificar, empezó a crear otros productos que le fueron muy bien, ya usó uniforme, cambió, ¿no? ¿Verdad? A innovar, ¿no? A emprender de otra manera. Claro. Entonces, su partida, cuando nosotros le informamos, golpeó mucho, pues, y muchas personas empezaron a contar las historias de ciertas vivencias, anécdotas también con él. Entonces, eso es lo que se hace cuando tú te metes en un proyecto. Yo todavía le digo proyecto a esto, cuando ya no debería ser, porque es una realidad. Ya es una realidad. Ya, cuando tú haces periodismo comunitario. Aquí lo importante es que tú tengas visión, que tengas olfato y un poco de esto para determinar cómo puedes contar una buena historia, saber escribir, tener bastantes ideas, una riqueza en palabras y términos, tratar de llegar al corazón con una historia. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo hace aproximadamente unos 4 años, José. Pero, o sea, lo que estás diciendo está muy bien. Yo más bien veo historias no contadas que tú las has magnificado en el relato de buena manera, ¿no? Incluso ha llegado a la repercusión que me ha tocado amigos, ¿no? Que viven en la Tarazana y siguen tu medio. Oye, en la Tarazana, o sea, ya no es un medio relevante. Y tú, a lo que comenzaste a hablar de todas estas historias, hablaste de algo, la palabra no común. O sea, hiciste un estudio, porque luego cuando yo vi tu página, tu revista digital, o sea, comencé a analizar, oye, no, o sea, he visto pequeños periódicos en algún momento, intentos que tuvieron en su momento, ¿no? Del papel, ¿no? De hacer en la barriada un pequeño periódico, pero digitalmente y sin salirte de una línea temática, porque hoy en día yo antes de esto pude hacerte esa pregunta también, ¿no? Y era de que fácil es entrar y desviarte por el lado político, que hoy te puede generar económicamente incluso algo mayor. Pero sin embargo, en tu trabajo periodístico he visto que hay esa convicción, esa voluntad, hasta en la música, en el rock propiamente. Y con esto concluyo. He visto profesionales, ¿no? O sea, como doctores que te atienden. Sí, señor, son un poco mudos y tú te vas, oye, pero este doctor, y ahí sales con un prejuicio sobre el doctor, no me atiende bien, y tú lo que quieres es, mire, esto, que se adelanten a un juicio de cómo estás, ¿no? En todo caso, pienso que en tu profesión hay ese plus, hay una convicción, hay una voluntad que es la tuya, es la de entender que la comunidad necesita tener memoria, y bueno, ahí sí, tus palabras, Henry. Ya conté la historia de la Tarazana, ya conté también en uno de los mejores trabajos periodísticos que he hecho a lo largo de mi vida, lo que fue rememorar el trágico accidente del avión de la FAE en la Tarazana. Ha sido uno de los mejores trabajos periodísticos que he hecho en mi vida. A lo largo de 30 años me tocó hacerlo acá. Mira, Atarazana Go solamente es el inicio de un gran proyecto periodístico, porque yo puedo crear Alborada Go, Urdesa Go, y contar grandes historias, hacer amplios reportajes de muchas cosas. Ojalá algún día lo pueda cristalizar. Tú citaste algo bastante interesante, que es sobre información política. Yo me he cuidado mucho, pero mucho de eso, de tratar de que el portal se mantenga su identidad como un portal de informaciones, artículos y reportajes de tipo comunitarios, de la comunidad, del barrio, etc. No obstante de aquello, nunca olvidemos las 3 premisas del periodismo, porque siempre hay que tener ese norte, hay que tener la brújula bien puesta hacia allá. Informar, educar, entretener. Entonces, yo a veces me he preguntado, ¿y si informo sobre las propuestas de campaña que tienen los candidatos a concejales de Guayaquil que enmarcan este distrito donde se encuentran Atarazana Go? No solo es Atarazana, es Atarazana, FAE, los Álamos de la Atarazana, ¿no, verdad? 29 de junio, Cooperativa Aguirre Abad, y un par de zonas que también está ahí en el sector. Entonces, ¿es cuestionable desde lo ético involucrar a estos actores? Creería que no. No lo he hecho porque he tratado de mantener un perfil muy serio, muy correcto, pero creería que no, porque le da la oportunidad de informar a los votantes de un sector qué es lo que te propone el señor A, el señor B o el señor C. Me he cuidado de eso por imagen, porque no quiero tampoco de que se me encasille en una organización política o no, porque no pertenezco a ninguna,
hace muchos años tenía más cercanía con ellos, pero era porque estaba ejerciendo en un medio de comunicación de otro nivel. Entonces me tocaba ir a ruedas de prensa de candidatos a diputados, que eran en esa época, a concejales, a candidatos a alcaldes, a candidatos a presidentes, a candidatos a vicepresidentes. Tocaba hacer ese trabajo. Una vez que se daban los procesos electorales y había un ganador, habían equipos periodísticos en las redacciones que se encargaban de: José cubre al candidato o al presidente o a Henry el de acá, y así sucesivamente se repartía el equipo. Entonces ahí sí había un trabajo fuerte político. Por eso yo conozco del tema, pero trato de limitarme por no politizar a la página, no entrar en debates, discusiones políticas con amigos, con familiares. No pega. Aún siendo solamente de informar. He tratado de aguantarme, como decimos vulgarmente, ¿no? Mantener un poco al margen. Quizás más adelante pueda hacerlo. Quizás más adelante porque ahora con tu etapa de dirigente comunitario, ese vínculo siempre tiene que ver con el político. No de una manera de política partidista, que a veces ellos sí exigen eso, pero tú siendo prudente lo podrías manejar. No obstante, es muy importante, sumamente fundamental, tener clara una cosa. Claro. Hacerte dirigente comunitario no necesariamente te convierte cercano a una organización política ni a la institución que es la que te ayuda a organizar una elección como dirigente comunitario. Acá lo que sucedió pues es que hace más de 1 año y medio presido una noble institución muy querida, una de las más antiguas de la Tarazana, que se llama Centro de Mejoras. Es una casa comunitaria, existe más o menos desde finales de los años 60. Fue construida por los vecinos del sector, entre ellos mi padre y otras personas, y ha venido haciendo ciertas cosas. Hoy la hemos rehabilitado, hoy hemos tomado la batuta junto con personas que son muy fundamentales en este trabajo. ¿Rehabilitado porque estaba parada? Rehabilitado, sí, porque estaba en stand-by, era como un elefante blanco que solamente servía a un grupo determinado, pero gracias al apoyo de varias personas, esto ya es imposible que lo hubiese podido hacer solo, hemos ya... Ahora mismo estamos dictando cursos de capacitación. Eso te iba a indicar, acciones. Con una institución del Estado. Cursos a 180 personas que se matricularon. ¿Tienen que ser del mismo materias. sector? No necesariamente, también tenemos personas de otros sectores. Hemos traído jornadas de atención a mascotas, capacitaciones y otras cosas. Entonces, en paralelo, casi por esos días también se dio una elección a través del voto público abierto de un consejo barrial. Esto se lo hace con el municipio, no con fines políticos, sino más bien para que ciertas cosas, no es lo mismo que un vecino o un ciudadano que está en su derecho de hacerlo, haga una solicitud de algo a que se lo haga en nombre del consejo barrial. Los dos tienen derecho, el consejo barrial y el vecino, los dos, o el vecino pero siempre tendrá un poquito más de peso porque acá se está trabajando de manera organizada. No es que hay preferencia para sino que, oye, aquí hay una estructura, se está haciendo de manera organizada, hay esta sede, podemos hacer esto, entonces eso es lo que pasa. Pero retomando a Tarazana Go, querido José, ya estaba estructurado todo esto, llegó un momento de mi vida en que yo dije, este es el instante en que yo debo regresar a la escena rockera, debo apoyar a la escena rockera a través de este espacio. Tú me dirás, Henry, ¿qué quiere decir esto de tu regreso, tu retorno? Sí, te lo explico muy rápidamente y también a los amigos que nos están mirando. A ver, yo te dije que había empezado el oficio del periodismo desde muy joven, más o menos a los 22 años. Era totalmente diferente a lo de hoy. No había esto, no había redes sociales, no había internet, nada de eso. Entonces el periodista debía gastar bastante suela, recorrer, ser muy avispado y tener contactos para generar buenos contenidos, porque en el periódico te valoran por buenos contenidos, ¿no? ¿Verdad? Producción, cantidad, calidad te valoran por eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo empecé a trabajar muy temprano, me casé muy temprano, entonces yo empecé a escuchar rock and roll alrededor de los 12 años. Uno de los temas emblemáticos en mi vida metalera sin duda es Hells Bells, porque mi pana del alma, mi vecino Edwin Encalada, que vivía al lado de mi casa, él tenía como unos 5 años más que yo, y de repente yo estaba en mi casa y escuchaba el ton, ton,
tan, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tenemos una extraordinaria relación de amigos y empecé a escuchar y así es como llega AC/DC, y así es como llega después Black Sabbath, con varios discos. Nos demoramos muchísimo si enumeramos las canciones que me atrajeron, ¿no? Así es como llega Van Halen, así es como llega Slade. Es Slade, no es Slayer, porque en esa época todavía no había Slayer, ¿no? Entonces, así es como yo... era tu pana vecino, tu acolitador. Y a la vuelta de mi casa tenía otro pana que se llama Carlos Ocaña. Él ya no vive acá, él es un prestigioso científico ecuatoriano que vive en el exterior. Ese, en cambio, era un amante por Led Zeppelin y Rush. Entonces yo empecé a escuchar Led Zeppelin, ¿y qué es esto? Y empecé a escuchar Rush, ¿y qué es esto? Tenía más o menos alrededor de 12 años. Ya Mr. Soul Train ya te pasaba videos de Kiss, ya te pasaba videos de Kansas, ya te pasaba por ahí, te metía cualquier cosita, ¿no, rockera? Entonces tú te quedabas así como los locos. Por ahí es donde arranco. Entonces, más o menos desde los 13 a los 18, yo tuve la suerte, tuve el privilegio, por ejemplo, de asistir a conciertos organizados por el gran Pancho Jaime, que en paz descanse. Claro. Conciertos cuando se daban ahí en la calle Gómez Rendón, y los conciertos eran en plataformas portacontenedores. Ahí eras un aficionado, nunca tuviste... Claro, yo tenía unos 13 o 14 años, claro, la verdad, imposible alcanzar un disco, un cassette, ni nada, ¿no? ¿Verdad? Pero yo vi eso y obviamente la calidad del sonido de esa época, si hoy en esta época a veces deja mucho que desear, pero eso es para otro tema. Entonces uno se daba cuenta y ahí yo pude ver, siempre lo recuerdo, pude ver Abraxas, pude ver Blaze, Spectrum, Si mi mente no me traiciona. Esas bandas que eran las primeras que estaban en mucho auge en esa época, ¿no? Ahí yo recuerdo que fui como 3 de esos conciertos. Fui a conciertos en el Tenis Club de la Alborada, perdón, no se llama Tenis Club, el Club de Leones de la Alborada. Club de Leones, sí. Ahí al lado. Club de Leones. Bueno, y así unos pocos contados más. Entonces, ya llegué a los 18 a universidad, a los 21 ya estaba trabajando, 21, 22 ya estaba trabajando, me casé, entonces el periodismo era difícil de hacer. Entonces el rock yo solo lo veía por ciertos discos que me compraba, por ahí prestaba. Hay una anécdota de que Eric Gálava, creo que hiciste buena amistad, y Eric creo que alguna vez dice, yo entré esa anécdota. Mi pana del alma, mi hermano de siempre, mi brother, el gran Eric Gálava, que aprovecho para darte un saludo, hermano, y un abrazo para ti y para la familia. Eric Gálava vivía en La Tarazana. Con Eric nos educamos en la misma escuela, el IPAC. ¿Desde escuela? Desde preparatoria en el IPAC. Desde ahí soy amigo de Eric Gálava. Entonces, él vivió en La Tarazana más o menos hasta los 18, 19 años, y de ahí se fue a Brisas, que es allá donde él forma Profecía. Claro. Entonces, yo ya tenía como unos 13 o 14 años, y yo ya tenía acceso a discos de Ángeles del Infierno, de Barón Rojo, los primeros discos de Maiden, nuevamente Van Halen, y por ahí algo más que se me escapa. Eric en esa época, mi pana, estaba bien enganchado con el rock latino. A mí nunca me llamó la atención. A mí de viejo hay ciertas bandas que escucho, que tolero, es más que tengo, ¿no? ¿Verdad? Y casi conversando con Eric, mira, Eric, tengo esto, ¿te gustaría escuchar? Y ahí es que le presto algunos discos, y ahí es donde Eric se enganchó y se fue de largo. Y se fue de largo. O sea, yo soy el culpable de eso del gran Eric, pero bueno, pensemos que es para bien. Entonces, ¿qué sucedió en el momento en que yo empiezo a ejercer el periodismo duro? Hasta hace aproximadamente unos 5 años. Yo dejé de ir a conciertos. No podía ir a conciertos porque tenía 2 días libres a la semana. El sábado tenía 2 opciones: o jugaba indoor con mis panas y me tomaba unas bielas, o me quedaba con mi familia. Pero no había chance para el rock, y el domingo no había eventos de rock. Entonces yo me quedaba allí. Entonces dejé de asistir. Me perdí de muchas cosas que me da pena. Seguramente me perdí de hacer buenos amigos. El destino más adelante me puso a muy buenos panas, a quienes valoro bastante. El trabajo mismo. Entonces, en el Telégrafo empezamos a hacer algunas cosas. La primera venía Metallica,
la llegada de Anthrax por primera vez. Ahí tenemos una anécdota con un equipo que, por supuesto que lo debo mencionar, el señor Michael Villasís, infografista, y el señor Luis Fernando Fonseca, periodista quiteño. Nosotros hicimos una infografía y un artículo sobre la primera vez de Anthrax acá. Eso fue en el teleférico de Quito, un frío del carajo. Nosotros armamos un artículo y una infografía vacancísima que el propio bajista de Anthrax la compartió en las cuentas oficiales. Ay, qué bacanería. Fue muy chévere eso, nos trajo gesto, claro, mucha felicidad, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, allí hicimos esos artículos. No sé si faltó meter un poco más de ficha, como decimos popularmente, para tratar de seguir metiendo temas rockeros. Yo creo que sí hubiésemos podido. Pero yo no solamente podía escribir eso, porque yo era editor de una revista y Fonseca era reportero del área cultural. Nos hubiera implicado hacer trabajos extras a eso, adicional, que implican tiempo y un sinnúmero de cosas más. Lo cierto es que renuncio al Telégrafo, desarrollo a Tarazánago, y yo dije, bueno, la escena no tiene un espacio, la escena no tiene un sitio preciso. Vamos a crear el link del metal. Y así puse, el link del metal. El link del metal se llama la sección de la página web Atarazánago, donde hasta el momento he publicado 100 artículos sobre la escena rockera. 100 artículos. 100 artículos sobre la escena rockera. Que es bastante, Henry. La verdad yo analizaba el otro día, y no son artículos de una carilla. Que valoro ese trabajo. Yo calculo, te voy a hacer una comparación más o menos sencilla. Si son 100 artículos y armamos un producto editorial impreso, es decir, una revista, y si esa revista es de 20 páginas, serían 5 revistas. Claro, serían 5 revistas. Sí. Ahora, a lo mejor pueden ser 6 o 7, porque, por ejemplo, cuando yo escribí un artículo que también me gustó mucho, que fue sobre cómo nació y la historia de Profecía, fueron artículos largos, pero bueno, más allá de eso, voy a citar con algunos nombres. Claro. ¿Con qué bandas he trabajado todos estos artículos? Por ejemplo, está Callejón Saruma, Descerebrados, Profecía, Spectrum, Excalibur, Blaze, Mashuta, Nada Especial, Demolición, Metal Brain, Surrender to Decadence, Arpón, Primate, Reptiles, Uriel de Quito. Hice un trabajo también con este pan Iván Ulloa de Quito. Él hizo una cosa muy chévere, muy interesante, y me gustó hacer ese trabajo. Fue un trabajo que hice aquí en Guayaquil con unos músicos locales y en Quito con gente capitalina de muy altísimo nivel. Ellos trabajaron en una canción, me parece extraordinaria, que tenía un fin benéfico. Pero la calidad de eso fue de otro nivel, claro, de todo el país. Fue muy maravilloso. Desde Atarazánago hemos promovido la mayoría de conciertos y de festivales entre grandes, no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, grandes, medianos, los que se dan en espacios públicos grandes, los que se dan en espacios públicos pequeños, los que se dan en bares pequeños, en bares grandes. Una de las cosas que yo dije acá, a ver, esto es algo que no podemos ocultar en esta entrevista. Cuando yo hice este regreso, yo no sabía pues que había ciertas diferencias como se dan en toda la sociedad en el movimiento rockero. Claro. Pero cuando yo llegué, yo no sabía, no me interesaba. Este periodismo que se hace por el rock and roll no es para polemizar, esto es para promover, para que esto crezca, esto es para que las bandas puedan visualizarse o visibilizarse más. No se pierde nada dando una entrevista, haciendo unos reportajes, pero reportajes bien hechos, pues, ¿no? ¿Verdad? Claro. Entonces, con muchos audiovisuales, con fotos de extraordinaria calidad. Trabajo ya, que te toma es un tiempo. Trabajo que toma tiempo, que toma esfuerzo, que toca sacar grabaciones, que toca editar, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, yo no sabía de eso, pero a nadie nunca le he negado cuando me han dicho, me han escrito, no saben cómo han conseguido mi teléfono, me han dado los nombres. Henry, por favor, apóyanos con esto, es este evento. Desde las personas que tienen tantos años hasta aquellos que creo que tienen menos,
O sea, acá es apoyar. O sea, yo no puedo hacer otra cosa. Yo no puedo meterme en las diferencias que hay entre algunos actores. Primero porque no las conozco. Segundo porque no es mi problema. Segundo porque yo no puedo formar partida de nadie. Yo creo que una de las cosas que puedo decir es que he apoyado a todos. Me puedo dar las manos o saludarme con todos, tratarlos con respeto, aprecio. Y las diferencias que habían en otras personas, eso no me corresponde a mí tratarlo. Entonces, eso es lo que se ha hecho. Se abrió el espacio al movimiento rockero, que no es lo mismo que ciertas bandas no abran el espacio a Tarazana Go, lo cual tampoco a mí me resiente. A eso me refiero. Si no quieres que yo te entreviste y te puedo demostrar acá que he hecho 100 artículos que tú puedes evaluar, no sé si tenga cualquier persona una capacidad de evaluación para decir, oye, este artículo está bien, este artículo está mal, no lo sé, y es justo, ¿no? Yo tampoco lo puedo juzgar a esa persona por eso, ¿no? Pero te puedo mostrar sostenidamente esto. Puedes visualizar muchas, pero muchas cosas si no tienes conocimiento o experiencia, pero eso es otra cosa. Entonces, yo he tocado puertas, he querido charlar con muchas personas, pero si esas personas no quieren hablar conmigo, yo no voy a utilizar redes para hablar de esas personas, no voy a utilizar chivos expiatorios, cuentas anónimas para fastidiarle la vida a nadie. Claro. Eso me parece cobarde e indignante. De igual manera. No ando diciéndole a mis amigos, a mis conocidos, oye, esta persona no me quiso entrevistar. Es respeto, ¿sabes qué? ¿No quieres conversar conmigo? Perfecto, ni gano ni pierdo, o no sé quién pierde más. Pero yo trato de hacer siempre trabajos lo más profesional posible, y esto también se va en conjunto de que yo tengo una política muy bien establecida. Cuando yo promociono un concierto, porque alguien me escribe, me llama, me manda el flyer, me dice, oye, ¿puedes hacer esto? Perfecto, yo voy. Yo no le pido entradas a nadie. No le pido entradas a nadie. Nunca nadie puede decir, Henry Andrade me pidió una entrada, Henry Andrade me dijo que le pague con cervezas. No, yo a la mayoría de eventos que he ido he pagado mi entrada. Entonces, al yo pagar mi entrada, eso a mí me da la libertad total para decir, ¿sabes qué? Si esto estuvo mal, a Tarazana Go no te va a hacer pedazos. Eso no es profesional. Tarazana Go utilizará una crítica constructiva para pues que ciertas cosas se puedan mejorar, para que ciertas cosas se puedan corregir. Pero que de eso se trata, ¿no? Yo no me podría ensañar con un músico, con un promotor, con un gestor cultural, con un cantante, con un guitarrista o por alguien que no quiera hablar conmigo. O sea, me parece bastante bajo, me parece Pero de eso se trata, ¿no? Siempre una crítica constructiva ayuda a mejorar, ¿no? Es como lo tomen también. Así es. Henry, yo te indicaba, por ejemplo, en el medio, en el web de Tarazana Go, o sea, tú no tienes la obligación, sin embargo le has dado el espacio, pese al prejuicio que puede tener otro tipo de público que lee la nota. O sea, tú te has atrevido a darle ese espacio, ya lo contaste por qué. Era una deuda tuya personal. Es una deuda personal. Con el rock, y bueno, ahora me toca porque y siento que la estoy pagando, pero al mismo tiempo percibo de que saldar esa deuda todavía está lejos. Ya, y es un trabajo de calidad, tú lo has dicho, porque incluso hasta hacer esta entrevista, créanme que después de aquí hay ciertas cosas que hay que cortar, editar. Por supuesto. Es un tiempo estar revisando nuevamente claro. la entrevista, y bueno, cuando tú haces este tipo de notas también se ve todo el trabajo, y la gente lo ha valorado. Qué pena, y creo que en algún momento medio conversamos en el hecho de que hay gente, no, a mí no me gusta que me entreviste, y yo te indicaba que en otros tiempos vivíamos esa etiqueta del underground, pero hoy en día todos tienen red social, todos publican en TikTok, en Facebook, en Instagram. Entonces, ¿de qué pueden ocultar? Más bien eso ayuda lo que a pasa trascender. Es que hay personas que todavía no visualizan que no es lo mismo que tú lo escribes en tu propia red a que venga alguien de afuera, a que venga un profesional con otra visión, no atacarte, sino decir, oye, mira, esto está bien y lo que está mal, a veces ni lo digo. Esto de hacer periodismo para la escena rockera me ha traído algunas cosas muy buenas, muy buenas. La primera me ha permitido llegar a conocer a extraordinarios músicos. Que estoy convencido que merecen estar
en otras... En otro nivel. En otro nivel, en otra clase de circunstancias. Eso me llena de mucha satisfacción. Hay gente bastante buena, hay gente con muy buen criterio. Si piensan diferente a mí, eso no entra en debate, ¿no? Pero esto de aquí también me atrajo, en cierta ocasión me trajo una situación triste que me afectó, me golpeó por unos días. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos retomando la conversación, la entrevista con nuestro amigo Henry Andrade, que por motivos técnicos, bueno, se paró y hoy estamos nuevamente con la conversación, Henry. Nuevamente, Estimado mucho gusto. José. Más bien disculpa por esa No hay problema. interrupción anteriormente, pero aquí estamos nuevamente retomando esta agradable conversación. Siempre será grato charlar contigo, estimado José. Muchas gracias, Henry. En lo último que nos quedábamos, yo te indicaba, ¿no?, que muchas veces esto no se trata a veces de un medio profesional en donde hay un sueldo para los medios, sobre todo que mueven la promoción, ¿no? Y a veces uno espera cierta reciprocidad también de los músicos, de los artistas o de los organizadores de conciertos, ¿no? Y no quizás como una regla, de pronto tú tienes tu manera totalmente diferente de pensar por haber trabajado quizás en medios grandes del país, pero acá uno no vive de eso y a veces la única reciprocidad que puede tener es de que, bueno, si has apoyado en una promoción, en la puerta esté tu nombre o haya una entrada de cortesía, cosas que a veces no son verdaderamente correspondidas, ¿no?, por un organizador, una banda que hace algún tipo de concierto. Y esas cosas es que me refiero, ¿no? Ya, yo creo en ese tema, por ejemplo, en el caso de la página web Atarazana Go que yo dirijo, que tiene su sección denominada el Link del Metal, que es para apoyar a todas las bandas que hagan rock en Guayaquil y fuera de Guayaquil, a los organizadores de eventos, a los promotores y a todo ese gran universo de personas que están detrás de la escena rockera. Siempre habrá un espacio para ellos. En este tema mi punto de vista va más o menos por la siguiente situación. Yo hago coberturas, yo hago entrevistas, yo voy a conciertos, filmo horas de horas y publico reportajes, crónicas, etcétera. Si le gustan a unos, bien. Si no le gustan a otros, no importa, pero por lo menos no critique, por lo menos no juzgue. Creo que eso es válido y es lo mínimo que uno puede pedir como profesional. Yo tengo 30 años en este negocio y trabajando en periódicos grandes e importantes. En mi caso, yo pocas veces espero reciprocidad de organizadores de conciertos, de músicos, de bandas, de cantantes, de promotores, de impulsadores. No espero mucho de eso porque en mi formación aquello no va. Eso no quiere decir de que yo esté en contra. No. Yo creo que si hay una persona que se da cuenta que tú realizas un trabajo por una banda, por un cantante, por un músico, por un evento, ¿no, verdad? Lo mínimo que puede tener es una consideración obvia, una conservación, digamos, hasta natural hacia aquella persona que me ayudó. Eso sucede hasta en otras instancias. Si tú ayudas a una persona que se queda tubo bajo en la calle y tú te vas a la ayuda, le prestas la gata porque él no servía, a lo mejor él te va a decir, oiga, ¿sabes qué? Mire, tome mi tarjeta, yo soy abogado y quizás en algún momento los servicios puedo ayudarlo también, así como usted lo ha hecho conmigo. Claro. Yo creo que es válido, aunque yo no lo aplico. Yo las veces que he ido a la mayoría de eventos, al 99% de los eventos, yo costeo mi entrada. ¿Y por qué lo hago así? ¿Por qué me acostumbré a hacerlo así? Porque en el momento en que yo voy a ese evento, si es concierto de rock, cualquiera que sea, que yo vaya a hacer una cobertura, al yo pagar, yo tengo la libertad de escribir sin ningún compromiso con nadie. Escribo lo bueno, lo negativo, lo que no estuvo bien, etc. Entonces yo no tengo esa presión, no tengo ese compromiso de hacerlo. En la escena rockera no me ha pasado mucho eso. No he tenido por ahí que escribir cosas que de pronto no le vayan a agradar a alguien, pero que yo las vi, porque he sido testigo pues de algunos recitales, por llamarlos así, en los que no hay sonidista, en que llega el músico y tiene que hacer el trabajo de sonidista. He sido testigo de algunas cosas, pero realmente no me he puesto en un ojo crítico muy contundente, muy fuerte. ¿Por qué?
no porque no lo amerite, porque si quizás varios comunicadores como tú y otros que están un poco involucrados en esto, señaláramos que eso no está bien, que el músico no debe llegar a ser sonidista al mismo tiempo, claro. Que ya debe, cuando llegue el músico a tocar, ya debe tener todo lo armado y solamente conectar su instrumento y empezar a tocar, y por ahí algún otro detalle, un ajuste técnico pequeño, ¿no? ¿Verdad? Posiblemente esta crítica constructiva puede servir para que esos organizadores de conciertos, esos organizadores de eventos, tomen la precaución y digan, no, ¿sabes qué? Yo necesito aquí un sonidista, aunque sea uno que me ayude en el parámetro mínimo, ¿sabes qué? Que me apoyen en eso. Entonces, yo por eso me he manejado con mucho cuidado y casi siempre he tratado de sumar, de pensar en positivo, escribir en positivo, no por un compromiso con algún músico, con algún promotor, no, porque creo que es mejor apoyar. Estoy convencido de que es mejor apoyar. Eso no quiere decir hacerse de la vista gorda de ciertas cosas que por suerte no las he visto. Pero eso, analizándolo desde este punto de vista de esta manera de ver las cosas en el asunto del rock, de pronto tienes una norma profesional, ya que en tu trabajo de tantos años en otro tipo de temas hace que esa norma prevalezca para no tener compromisos. Sí, esto es lo que ha prevalecido en el tiempo. Entonces yo trato de mantener esa conducta, trato de seguir esos parámetros éticos, profesionales. Como te dije, mi trabajo en el periodismo data desde que yo tenía 22 años, hoy tengo 55, ¿no? ¿Verdad? Tuve la suerte de, mientras estaba en la universidad, en segundo o tercer año, ingresé a trabajar en un medio de comunicación y de ahí me fui de largo. Entonces, el destino fue bastante bueno conmigo en ese sentido, porque aprendí muchas cosas en lo profesional, en lo ético y todo eso, pues. Entonces, por eso yo me mantengo un poco en esa línea. No es que le desprecio, no es que le hago el feo a un buen amigo, a una persona que me diga, ¿sabes qué? Toma, Henry, para que vayas con tu novia, para que vayas con tu hijo, para que te vayas con tu amigo al concierto, toma, tú nos has dado una mano. No podría caer tampoco en eso, buscando ser exquisito, ¿no? ¿Verdad? No pega en estos momentos. Henry, en estas notas musicales hablabas de hacer notas positivas y dar un criterio positivo, pero también te has de haber encontrado al hacer una nota algo triste o algo que te recuerde momentos de verdad que den algo de tristeza. Sí, efectivamente, este oficio periodístico, ya sea en el periodismo, por llamarlo así, regular, que se aplica en los medios de comunicación, periódicos, radios y televisión, también te trae a veces también escenarios tristes, escenarios que te llegan, ¿no? ¿Verdad? Pues, y una de estas situaciones fue, yo recuerdo que hace algún tiempo, en Kruger, estuve por allí y de repente me encontré con un joven que se llama Víctor Adrián Vera. Resulta que con el paso del tiempo, él era guitarrista de una banda que se llama Surrender to Decadence, ¿no? ¿Verdad? Ellos hacían, porque entiendo jóvenes, que ya no existe, claro, la banda, sí, jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Ellos hacían un metal muy interesante, porque no era thrash propiamente dicho, no era death, no, era una combinación de varias cosas que realmente me llamaban la atención. A mí personalmente me llamaron la atención. Entonces, yo hice un par de artículos con ellos para apoyar a la banda. Era una banda nueva, ¿no? ¿Verdad? Aquí entra de lleno lo que yo te digo, que yo prefiero hacer un periodismo positivo para la escena rockera, algo que sume, que aporte, bien, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de repente así dejamos de comunicarnos un poco, pero cierto día llegó una de las noticias más tristes que me ha pasado en el ejercicio del periodismo a lo largo de 30 años, porque también perdía muy buenos jefes, ¿no? ¿Verdad? Pero de repente me enteré que a este joven fue asesinado. Fue asesinado tras salir de un concierto. Este concierto era en ese gran centro comercial que está El Dorado. Él había ido allí también a un sitio donde hacen conciertos, y este joven, antes de llegar a su casa, al parecer fue interceptado por delincuentes que lo asaltaron y le dispararon. Y créeme que enterarme de la muerte de Víctor Adrián fue una situación muy dura, porque lo traté varias ocasiones. Vi un joven que tenía un potencial para largo en música,
El muchacho tenía 23, 24 años, si no me equivoco. Tenía un camino entero por recorrer musicalmente hablando. Yo había conversado varias oportunidades con él. Los padres de él fueron compañeros míos en el Universo. Y aunque no éramos íntimos amigos, pero éramos compañeros de trabajo, éramos compañeros de la empresa, colegas, ¿no verdad? Entonces, esa fue una situación realmente muy triste, muy penoso tener que publicar, tener que informar sobre la muerte de Víctor Adrián. Fue muy lamentable. Yo recuerdo de Víctor Adrián, el joven que lamentablemente hoy no está con nosotros, ¿no? Yo tenía breve contacto vía WhatsApp, hasta que un día pude realizar una feria en los exteriores de la Casa de la Cultura, y ahí lo pude conocer personalmente. Créeme de que sin tener una amistad, sin conocerlo durante años, sí me llegó, a mí también me llegó profundamente, porque pude ver el brillo que uno tuvo a la edad que él tenía por hacer actividad. En mi caso no música, pero conciertos, esas realizaciones, y en su caso vi es como a mi propio hijo, porque la manera como lo contaba es haber visto a un chico que uno tiene ese ojo clínico de decir, este muchacho es tranquilo, es sano en el asunto de sus aspiraciones, de su conducta. No lo conocí más allá, pero lo vi con esa visión de crecimiento. Diría yo hasta a momentos un poco hasta exageradas por el mismo hecho de la ilusión de muchacho. Y bueno, no, mira, así tienes que manejarte. Y créeme, de que luego de eso tenía que haber una segunda conversación para poder entrar en las participaciones de uno, pero ya no se dio. Entonces, el joven tenía un gran potencial. Él con esa banda Surrender to Decadence, ellos hacían un género que combina varias cosas, y no he visto yo a alguna banda hacer algo parecido, pero una fusión, así es, una función de varias cosas bastante interesantes. Es una pena pues que el chico le haya tocado partir, ¿no? Fue algo muy prematuro. Henry, dentro de tu etapa profesional y hoy también como directivo en la Tarazana de la barriada, como dirigente barrial, esto ya te va de pronto poniendo, no quizás en un tema político, pero sí entender cómo se trabaja la política desde la prefectura, desde el municipio. ¿Qué es lo que tienes como lectura tú en ese caso hoy manejando el nombre de la organización? Sí, a ver, hoy yo presido una casa comunitaria de la Tarazana que data de finales de los años 60, se llama Centro de Mejoras Atarazana. Fue construida por vecinos, vecinos y moradores de la ciudad, entre ellos mi papá y otros señores que tuve el agrado de conocerlos, ya no nos acompañan con nosotros, pero gente muy valiosa, muy valiosa, que hizo mucho por la ciudadela. Luego, el año pasado también me eligieron presidente del Consejo Barrial, de un Consejo Barrial que no es el presidente de la Tarazana, ojo, de un Consejo Barrial que se llama Por una Nueva Tarazana. Sigo siendo periodista, sigo manejando mi medio Atarazana Go, pero yo he tratado de cuidarme muchísimo de que el trabajo como dirigente, presidente de la casa comunitaria y el trabajo como dirigente de un consejo barrial reconocido por el municipio no me vincule o no me ate políticamente a nadie. He tenido mucho cuidado porque detrás de eso también está mi carrera periodística. Me cuido también de mis opiniones, de lo que creo, porque aparte de periodista soy ecuatoriano y estoy en la libertad de pensar como yo quiera. Puedo coincidir contigo, con otro, con otro sí, con otro no, pero siempre hay que mantener el respeto, ¿no? ¿Verdad? Pero en ese sentido, hacia dónde se ha ido el trabajo que hemos realizado desde el Centro de Mejoras, que no lo hago solo. Es imposible que una sola persona pueda tener un sinnúmero de responsabilidades en sus cosas. Esto lo hacemos con un grupo reducido de personas, de moradores, de personas que vivimos allí, como son Miriam Loaiza, Julio Contreras, Iván Coronel y una persona más. El grupo de directivos es más amplio, pero por determinadas razones ellos no
no se involucran en esto. Lo primero que hemos hecho es tratar de que la comunidad, el barrio, los vecinos se acerquen a la institución que se llama Centro de Mejoras, que durante mucho tiempo estuvo cerrada. ¿Qué hicimos para que se acerquen? Hicimos una exposición gráfica con cerca de 90 fotografías de unos 25 a 30 de los reporteros gráficos más importantes de Guayaquil y unos de fuera de Guayaquil. ¿Cuántas personas acudieron? 200 personas. Bien. Hicimos unas ferias gastronómicas y musicales, porque una feria gastronómica es un lugar donde la gente te va a comer comida. Te van a comer, ¿no? ¿Verdad? Perdón por la redundancia, la gente te va a comer, ¿ya? Pero le pusimos música. Entonces, por ahí metimos a Roberto Bolaños, pero el papá, el veterano, que es un rockero, pues, que todo el mundo conoce. Por ahí metimos al flautista Carlos, se me escapa el apellido, porque es muy reconocido aquí en Guayaquil. Por ahí metimos a unos concertistas de ópera. Y variedad de música. Y por ahí obviamente llevamos la música, llevamos salsa, algo de rock latino, los otros géneros, ¿no verdad? Fueron ferias gastronómicas musicales. Entonces la gente fue a consumir lo que preparaban sus vecinos y fue a escuchar música diferente. Eso en cada feria, junto con estos amigos que te dije, hemos metido alrededor de 250 personas en cada una. 250, quizá un poco más, porque hay un flujo que entra y sale, ¿no es verdad? Si lo multiplicamos por 5, eso quiere decir que más o menos hemos metido en la institución 1.200 personas, ¿no es verdad? Quizás sean 800, 700, no lo sé, porque no contabilizamos ciertos detalles, pero ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo que importa de esto? Que hicimos un trabajo por la comunidad y hoy la comunidad ya sabe que puede regresar a esta casa comunitaria, porque siempre va a haber ahí una actividad. Ahora, también hemos llevado campañas para atender a mascotas, hemos llevado campañas médicas con la ayuda de empresa privada y con la ayuda de instituciones del Estado. ¿Cuánto le costó eso a la gente? Nada. Nada. La institución no hacía eso, la institución pasaba por una crisis que es un poco larga de explicar. Entonces, ahora que llegamos con estas personas, eso hemos hecho. Y exactamente ayer, lunes 22 de junio, graduamos a nuestras primeras casi 95 personas de unos cursos que organiza una institución pública en diferentes materias. La gente fue a un sitio público junto a 2.300 personas a recibir su título tras haberse capacitado en 3 o 4 materias que les pueden permitir a estas personas emprender. Por ejemplo, en enfermería básica, ya una de mis vecinas o 40 de mis vecinas ya está en capacidad de poner un letrerito fuera de su casa, se ponen inyecciones y generas dinero. Claro. Pueden se colocan sueros y generan un dinerito. Otras pueden emprender, tener un poco más de visión, más de criterio y pueden tener pequeños negocios de decoraciones con globos para distintos eventos sociales, eventos culturales, eventos empresariales, y finalmente también se hizo un taller de belleza. Entonces, ese trabajo es el que se ha realizado como dirigente en favor de la comunidad de La Tarazana, de ciudades aledañas, e incluso tenemos personas de otras urbanizaciones. La gente necesita este tipo de cosas, no importa quién te lo dé, evidentemente siempre que sea una institución o un organismo calificado, ¿no verdad? Pero esta es la manera de trabajar con la gente. Así es como uno debe darle, si hay la posibilidad de darle valores agregados a tus vecinos para que puedan crecer, desarrollarse y aportar en algo a la familia. No lo has hecho con ninguna intención política. Ninguna. Pero sin embargo, puede ser el siguiente paso de que hoy, con una etapa de líder diferencial y saber cómo se mueven las cosas, bueno, acá también necesito que la calle funcione o se arreglen ciertas cosas que ya equivalen de pronto a la intervención de una municipalidad. Y a veces sí hemos hecho, por ejemplo, la tapa de alcantarillas, limpieza de parques. Claro, pero ya es verlo desde una posición política. ¿Hay alguien del grupo que quizás aspira a eso o están pensándolo? No. Realmente no. Y yo que estoy a la cabeza no lo veo a ninguno, porque nosotros estamos enfocados en trabajar a la comunidad.
La casa comunitaria se construyó a finales de los años 60 para que la comunidad pueda aprender, pueda tener, organizar y tener ciertos eventos sociales y otras cosas más. Entonces hoy, luego de unos 20 años, nuevamente se están cumpliendo esos objetivos. Y nosotros no tenemos sueldo de eso, no tenemos ningún beneficio personal de eso, lo hacemos es por vocación. Entonces yo me divido entre el periodismo, lo que trabajo, aparte de periodista, también soy consultor político. Tengo un diplomado como consultor político por una organización peruana española que lo hice hace algún tiempo. Yo no trabajo para venderte una ideología política como tal, pero como periodista y como consultor yo te puedo asesorar a desarrollar una campaña, a cómo llegar a este público. Te puedo asesorar en cómo expresarte ante el público, pero yo no te voy a asesorar para que tú introduzcas ideología pura en determinadas personas, decirle esta tendencia política es buena o esta es mala, no, eso lo haces tú. Yo te digo a ti, ¿tú cómo puedes llegar a la gente? Así, así o así. Ya el contenido puro del mensaje solo decide el cliente, el que me busca a mí. Ya. Si tú quieres transmitir esto, eso ¿Y ese aporte profesional cómo es que no se ha incluido dentro de la página Tarazana Go? Porque yo tengo bien diferenciadas ciertas cosas. Entonces yo no combino esa parte profesional mía con el portal, porque el portal es para difundir información, artículos o reportajes de lo que sucede en la comunidad, de las cosas buenas, de las cosas negativas, de los problemas de la comunidad. El portal está diseñado también para darle un espacio al movimiento rockero. Reitero, todos los músicos, todos los organizadores de conciertos, todas las bandas, todos los cantantes, todos los estudios de grabación, todas las salas de ensayo tienen espacio en Atarazana Go. Que a veces no pueda llegar a todos ellos es un poco complicado por razones que son muy largas de explicar. Entonces, Atarazana Go es una cosa, el trabajo comunitario es otra cosa, y el trabajo profesional, cuando una persona se acerca y me dice, quiero que me ayudes a difundir esto, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para llegar aquí? Entonces no podría combinar a los tres. No puedo, ya estoy estructurado, ya estoy diseñado para hacerlo así, y hasta ahora no tengo ningún problema. O sea, involucrar política ahí dentro de tu página, ¿es una regla o puede haber un cambio ligero? Te pregunto esto, ¿por qué? Porque mañana pasado sale alguien de la Tarazana y que quiera ser concejal. Ya. Entonces amerita, no te digo desde un plan político o ideológico. No implica apoyar, sino informar. Informar, ya, claro. Resulta que estamos próximos a un proceso electoral adelantado, que estaba previsto para febrero, pero se adelantó a noviembre. Y no nos olvidemos que pues los concejales ahora se los elige por distritos. Mi distrito es el 3, ¿no, verdad? Entonces, quizás, sí lo he pensado, quizás no tendría nada de malo buscar a esos candidatos que van a ir por el distrito 3 para que expongan sus ideas. Quizás no tendría nada de malo. Quizás podría abrir esa posibilidad, pero con fines informativos. Entonces yo entrevisto al señor Juan Pérez, que va por esta organización política, para que diga cuál es su plan de trabajo, por lo menos irlo exponiendo. Entonces, para darle a conocer al ciudadano. Para que la gente sepa por quién votar, para que la gente sepa más o menos cuál es su programa, para que después la gente diga, este señor Juan Pérez nos ofreció esto de aquí, ya está por terminar el mandato de él y no hizo nada de esto. Va a lanzarse la reelección, entonces castigaron las urnas. Sí lo he pensado, sí, en muchas ocasiones, pero llegará eso en su momento, porque después yo no quisiera que alguien me vaya a etiquetar a mí, alguien me vaya a vincular a mí con una organización política, y no debería ser ya así. Lo harías de una manera general y escogiendo quizás. Peor a sabiendas de que tenemos una comunidad en general, no solamente la de mi sector, una comunidad con bastante desconocimiento, pero abundante desconocimiento en muchas cosas, ¿no, verdad? Hablan, escriben y piensan por lo que le escucharon o dijeron de otros, ¿no, verdad? No son personas que por su propia cuenta, a ver, ¿sabes qué? Voy a averiguar cómo es esto, voy a sacar mis propias conclusiones de esto, voy a ver el informe. ¿Quién hizo el informe? Ah, capaz que es enemigo de este.
voy a leer lo que dice el lado A, el lado B, el lado C, el lado D, y de ahí yo voy a sacar mi propia. No, aquí hay personas pues que terceros les dan pensando y eso lo toman como una verdad pura, como una realidad completa y total. Y no es así. Yo lo visualizo de otra manera, quizás por mi naturaleza de periodista, quizás porque me acostumbré a buscar varias aristas de los temas, pues entonces, pero el ecuatoriano común no tiene tiempo de eso. El ecuatoriano común a veces consume lo primero que ve en un noticiero, lo primero que ve en un diario, lo primero que ve en redes, lo primero que conversa con una persona que cree que es más inteligente o que conoce más y se queda con esa idea. Cuando el ecuatoriano responsable debería contrastar, debería investigar algo por su cuenta, debería escuchar diferentes voces de un tema, no solamente de los políticos, sino de otros, de religión, de educación sexual, de cultura, de 1000 temas. Debe decir, ¿sabes qué? Vamos a buscar varias aristas para yo sacar mi propia conclusión. En tu lado profesional, ¿cuál sería la recomendación, Henry, que tú le darías a la ciudadanía ante tanta noticia falsa? O sea, ¿cómo filtrar esta noticia falsa? ¿Cómo llegar a la noticia real? O por lo menos, ¿no? Más allá del criterio que pueda tener cada receptor, tener el horizonte bien puesto. Ya. Las noticias falsas, fake news, o como se las quiera llamar, lo primero que una persona debe hacer es ver la cuenta, ver el nombre de quien la emite. Si es una persona más o menos conocida en el medio, ¿no, verdad? Entonces tú te das cuenta de que no es una fake. Si tú ves, por ejemplo, esto es donde se ve mucho, esto se ve solamente... Pero Henry, ya hay influencers que tienen gran cantidad de público y igual son relatos muchas veces. Esto de noticias falsas o fake news abunda realmente en la red de X. Es realmente allí, porque no te olvides que son noticias, ¿no, verdad? Si hay gente que utiliza los TikTok y utiliza Instagram también para difundir ciertos contenidos así, pero en cambio ahí se manejan otras cosas que ya te las voy a decir muy rápidamente. A ver, vámonos a X, que es donde más abunda esto. Entonces, una persona debe ver quién es la cuenta. ¿Se ve el rostro de esa persona en la cuenta? No, hay una caricatura. Ya esto me deja dudas. El nombre. ¿Está el nombre de esta persona? No, no está. Está un alias, está un seudónimo, está un nombre compuesto, una cosa así que... Ya por ahí, ya eso ya es algo que te lanza una alerta. Ahora, veamos el contenido. ¿Qué te dice? Veamos qué es lo que te pretende informar, entre comillas. Entonces, esa es una muy buena manera de decir. Ahora, si tú ves una supuesta noticia de esas, lo sensato es que tú dices, a ver, esto dicen aquí, bueno, voy a googlear y voy a buscar qué más hay alrededor de esto. Si tú ya no encuentras nada, fake. Hay otras falsas noticias. Unas se manejan con inteligencia artificial, entonces yo empiezo a meter prompts, empiezo a crear, hago videos cortos, así sea de 10 segundos, y publico un contenido, perdón, para atacar a un rival político. Entonces, esos contenidos no tienen fuentes, no aparece una persona dando el rostro para decir, oye, yo soy el autor de esto de aquí. Es un poco igual al de X, ¿no, verdad? Entonces, ahí tú ya fácilmente te puedes dar cuenta ahora, quién emitió, de dónde salió ese contenido, de qué cuenta, quién la lanzó. Si tú observas parámetros similares a los de acá, es fake. Ahora, a veces los logos también de ciertos medios saben poner en... Ahora, ¿qué pasa con ciertos tiktokeros, con ciertas personas que hacen videos en Instagram? Entonces, ahí lo primero que uno debe darse cuenta es a los intereses de quién o de qué organización está saliendo esto. ¿A quién está respondiendo? ¿A este o a este? Igual. Siempre el mejor ejercicio es tratar de contrastar. Si tú ves algo, tú dices, oye, ¿será cierto esto? Primero que no lo voy a regar, pues no lo voy a poner en los grupos de mi familia y de amigos. ¿Con qué terminaría contrastando? ¿Con los medios grandes? Tú que has trabajado... Hay varias formas de contrastar. Entonces, si tú ves, por ejemplo, que por ahí alguien irresponsable en cualquiera de estas cuentas te dice, se avecina un feriado bancario, algo gravísimo, claro, ¿no, verdad? Que incluso es penado, claro, eso de allí, ¿no, verdad? Eso es pánico financiero. Entonces, tú tienes que tratar de contrastar
ver alguna información de la Superintendencia de Bancos, ver alguna información de la Asociación de Bancos Privados, ver alguna información de personas calificadas, buscar esa información, algo que te dé una pista de eso. Si tú eres una persona con un poquito más de conocimientos en búsquedas y puedes evaluar ciertas cifras de carácter financiero, entonces tú te entras a la superintendencia, ves el estado en que se encuentran los bancos en cuanto a ganancias, activos, pasivos y todo eso, entonces difícilmente tú vas a decir, pero yo con estas cifras que yo veo aquí no veo nada, ¿no, verdad? No saldrá alguien que te diga, no, lo que pasa es que así están diciendo, porque la gente está sacando el dinero. La gente puede sacar el dinero de su dinero, pero puede sacar. Diferente es que haya una corrida financiera, pero para que se dé una corrida financiera, eso no es de la noche a la mañana, pues tiene que haber un escenario. ¿Cuál es el escenario que ocurrió a los finales de los 90? Que los bancos empezaron a caer. ¿Por qué? Por los préstamos vinculados, una ley que se emitió en el gobierno de Sixto Durán Ballén, junto a Alberto de Ají. Entonces los dueños de bancos empezaron a hacer autopréstamos, que no siempre estaban justificados, y ya después ya sabemos todo lo que sucedió. Entonces, para que ocurra una corrida financiera tiene que haber antes un escenario previo. Y esto poniéndonos en un caso muy, muy, muy complejo, muy difícil, ¿no? Claro, lo que yo, por ejemplo, hago en lo personal, siempre, más allá de que digan que los medios hegemónicos están de más, entre los políticos, pues no siempre atacando, sí, hay cosas que verdaderamente hasta en las grandes empresas no funcionan bien, y desde luego que en los medios hegemónicos no ha de ser la excepción, ¿no? Claro. Pero en todo caso, siempre busco esos medios para filtrar, y a veces veo que los influencers, todas estas personas que arman relatos, prácticamente de ahí es donde escogen o terminan sacando sus temas de noticias. Ahora, ¿qué nivel de formación tienen estos influencers que arman estos relatos, estas narrativas, palabras que muchos utilizan ahorita? ¿Qué nivel de formación tienen? Resulta que tú ves un influencer que no ha pasado por ninguna universidad, simplemente por ahí tiene presencia, tiene facilidad de palabra, cree que sabe de un tema y no te dice nada. Habla demasiado, pero no te da un contenido cierto, no te dice esta es la fuente, no. La fuente, sobre Entonces, todo. hoy el Ecuador, y creo que quizás a nivel mundial, hay una competencia, entre comillas, entre periodistas, una persona que pasó por una universidad, una persona que para llegar a un medio de comunicación tiene que atravesar ciertos filtros para que tú puedas ingresar a un medio, frente a una persona que lo único que tiene es una cámara, un teléfono celular, pone ciertas cosas a su alrededor, de fondo, esto, coge y habla. Entonces, muchos de esos denominados influencers creen que hacen contenidos informativos, pero realmente son cosas fofas, vacías. Yo no veo ni sigo a ningún influencer, es más, ni conozco quién es influencer en este país. Yo por ahí, hay un caso bien interesante, ahora a propósito de que estamos futbolizados con el tema del Mundial, ¿no, verdad? Y hay una propaganda de una institución bancaria donde aparece una persona entre un grupo de varias personas, que aparece como ícono de la televisión. Ícono de la televisión, ¿no? O sea, ese es un membrete que uno tiene que saber a quién se lo aplica, pues, porque ícono de la comunicación, a la persona que mencionan ahí, nada que ver. Hay personas que están en plataformas, están en ciertos espacios y se autodenominan comunicadoras o comunicadores, pero tú alguna vez los has visto pues en la calle, en coberturas, trabajando en temas. No, es algo que se va repitiendo y se va metiendo en la cabeza. El oficio de periodista está bastante degradado y sigue yéndose hacia abajo. Si vemos pues que en algunos casos, en algunos medios de comunicación, hay personas que jamás estudiaron, jamás hicieron comunicación, pero aparecen como comunicadores, aparecen como autores de textos, aparecen como autores de análisis. Entonces, todo ese escenario, todo eso es un caldo de cultivo para la desinformación, que posteriormente empieza a caer en las fake news. Todo eso es muy complicado. La persona que quiere saber un poco más de esto, lo único que tiene que hacer es contrastar, tomarse unos minutos para contrastar y empezar a buscar opiniones, comentarios o informaciones alusivas a ese tema para saber si lo que le están diciendo es verdad o es falso. Aunque contraproducente que podría ser incluso la inteligencia artificial,
hoy se demuestra para muchos profesionales algo de calidad, pero yo diría con poca calidad. O sea, hay algunos que de pronto sí la utilizan actualmente, otros se han de manejar con la vieja escuela de utilizar su cabeza propiamente, ¿no? Mira, mi estimado José, tú has puesto un ejemplo que cae al pelo y el ejemplo eres exactamente tú. Ahí en la universidad dice ingeniero en diseño gráfico. Claro. Tú eres un diseñador gráfico, ¿no es verdad? En teoría, para ti sería mucho más fácil coger una aplicación de inteligencia artificial, poner un prompt más o menos bien armado, das clic y te sale un arte, un flyer, ¿no es verdad? Pero, ¿qué pasa si del otro lado del mundo, en Lima, en Bogotá, en La Paz, hay alguien que por casualidad pone casi lo mismo en la misma aplicación? Entonces es muy probable de que te salga, que a las dos personas les salga algo parecido. Es muy probable, claro que sí. Es absolutamente probable. Pero en cambio, si a ti viene una persona y te dice, José, quiero que me hagas un flyer, entonces, primero que tú sabes que le vas a cobrar por un trabajo, uno. Dos, segundo que tú le vas a preguntar a ese cliente, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas que te haga? Allá. Entonces, tú vas a poner tus conocimientos universitarios en diseño gráfico, tú vas de acuerdo a lo que te responde ese cliente, tú vas a aplicarlo allí, perdón, y vas a tener un producto único, un producto hecho, por decirlo así, un producto natural, no un producto creado artificialmente. Es un producto que tú lo hiciste, tú con tu ingenio, tú con tu experiencia en esto, que has hecho decenas de flyers para diferentes cosas. Tú dices, no, voy a poner esto de aquí. Tienes la opción de darle unas 2 o 3 creaciones. Elige cuál te gusta. Claro. Pero es un producto tuyo, es un producto que nadie más lo va a repetir igual. Pero en cambio con la inteligencia artificial es ese riesgo. Entonces yo, por ejemplo, mis textos ninguno se hacen con inteligencia artificial. Me daría vergüenza. Sentiría vergüenza, y conozco gente que pone los prompts, los llena y ¡fum! Le sale esto. Me parece es un trabajo de vagos. Hoy he visto bastante. Eso para mí es un trabajo de vagos, de mediocres. Lo peor es de que ni siquiera tienen una idea central. Hace algún tiempo, yo creo que un mes más o menos, dialogaba con alguien que estábamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, en ese momento yo lo reté a escribir algo. 5 minutos. Algún tema, digo. si estás dispuesto. Me dijo que no. O sea, podría ser favorable para algunas cosas. No es que Henry Andrade rechaza la inteligencia artificial, podría ser favorable para ciertas cosas. Desde luego que sí. En determinados casos, sí. Pero no utilizarlo en tu vida cotidiana profesional. Cuando ya te acostumbras al 100%, eso ya podría ser un problema. No pega, porque entonces ya no serviría de nada pues de que otras personas se metan a estudiar diseño gráfico. Si por ahí, a lo mejor dentro de poco tiempo, hay una aplicación de inteligencia artificial exclusiva de diseño gráfico, que tú le pones flyers, que le pones infografías, das el clic, das 2 clics y ya te arma todo. Entonces, ya no hay que ir a la universidad, pues aprender diseño gráfico. Claro, pero me imagino que... Ya, por ejemplo, aplicado al periodismo puro, a ver, vamos a poner 10 datos sobre un hecho X. ¿Cómo lo quiero? Un clic donde dice noticia. Doy clic, se me forma la noticia con su lead, su pirámide invertida, etcétera. Quiero como crónica, das clic y se te arma como crónica. Entonces, no sirve de nada pues ir a la universidad, pasarte 4 años a hacer tesis, graduación, si ya vas a trabajar solamente con eso, ¿no? En ciertas carreras no va a entrar del todo a desfavorecer, pero te digo que en la mía ya ciertos clientes que son habituales sencillamente ya hacen sus flyers, ya hacen su... cartel publicitario con la inteligencia artificial. Es algo que sí, bueno, si antes ya venía afectando de algún modo con la autonomía de las personas, los videos que hoy se están haciendo independientemente, bueno, esto también está afectando a nivel global, ¿no? A veces no veo ni siquiera inteligencia natural en las personas. A veces ni eso veo. Entonces, respeto. Yo voy a las personas profesionales, voy a las personas que creo que pueden hacer algo bien hecho y no a buscar bajo la comodidad de la inteligencia artificial, que no es que la rechazo, no me opongo, pero por ahora no, prefiero
Yo seguir redactando, pensándole, dando vuelta a la idea a un texto, a una entrada, a un remate, que dejárselo a la inteligencia artificial. Sería un trabajo falso, por ejemplo, periodísticamente hablando, que yo mañana redacte una entrevista a cualquier banda musical y simplemente ponga los prompts, ponga unos cuantos detalles. Un trabajo falso. Claro, no pegaría. Henry, esa esencia, bueno, es la esencia de uno, claro, que tiene que transmitir, quieran o no quieran, igual que se siente también desde el fondo del trabajo que uno realiza. ¿Cuál sería, para concluir este diálogo, esta conversación, el trabajo a corto y largo plazo con la página web Atarazana Gov, como dirigencia en la Atarazana propiamente, y algún trabajo especial que tengas en lo que se refiere a la música rock? Ya, vamos a responderte primero lo del trabajo dirigencial, barrial y como dirigente de una casa comunitaria. La institución Centro de Mejoras Atarazana, que la presido, la institución debe continuar con el trabajo con la comunidad, con los vecinos. Ahí la gente debe seguir formándose, la gente debe seguir aprendiendo algo que les sirva. Yo tengo un sueño, tengo un anhelo. Antes de que recibamos estas clases por parte de una institución pública, antes de eso yo decía, yo quiero tener aquí en la Atarazana y con el Centro de Mejoras una escuela de guitarra. Qué bien. Ese es uno de mis anhelos. Yo sueño con que... Una escuela permanente. Una escuela permanente. Yo sueño con que algún día en nuestras ferias gastronómicas musicales nosotros podamos presentar unos 5 o 6 personas, no importa las edades, que sean de ambos sexos y que puedan darnos recitales de guitarra, no necesariamente de rock, sino de cualquier género. Yo sueño con ver a esos chicos que pasen por allí en medio de la gente, 150, 200 personas, y que nos den un show musical. ¿Por qué no se ha concretado eso? Porque nos aparecieron estos cursos que nos involucran algo así como 100, 110 personas. Pero allí mi idea consiste en buscarme a un músico, tengo la suerte de conocer a algunos muy buenos, se le ofrece un fee mensual por dar clases 3 veces por semana de 1 hora. Estamos hablando que su tiempo sería 12 horas al mes. 12 horas al mes. Y se le da un fee casi cercano a un salario básico. Nosotros como institución cobraríamos un valor mínimo a los estudiantes, porque no se puede cobrar lo que cuesta. Hace unos días vi que las clases de guitarra costaban en una escuela de esas privadas así, costaban como $30 la hora. Te imaginas al mes, ¿no? Sí. Te imaginas al mes, ¿no? ¿Verdad? Entonces acá la idea es que ellos paguen un valor que permita pagar al profesor. Si tenemos unos 25 estudiantes, está pagado el valor del profesor. Pero siempre lo lógico es que quede algo para la institución por concepto de luz, de aire acondicionado, uso del piso, etc. No es necesario convertirse en fundación, ¿no? No, creo que no. Pero ese es uno de mis anhelos. O sea, decir, ¿sabes qué? Tenemos aquí un profesor al cual obviamente se le va a pagar. Eso incluso es hasta generar una plaza laboral. Esa persona va a venir 12 horas al mes, 3 veces por semana, por 4 semanas, 12 horas al mes va a dedicar de esos 30 días para ir a dar clases de guitarra. Ese es uno de mis anhelos. Pero ese mismo modelo se podría replicar, por ejemplo, para clases de danza, para clases de otras actividades, bajo ese mismo esquema, igualito. Pero se nos presentaron esta oportunidad de capacitar a las personas. Sin embargo, como te reitero, el trabajo con el Centro de Mejoras y como Consejo Barrial es continuar con la comunidad, tratar de ir poco a poco viendo ciertas dificultades que hay, que no va a ser muy fácil solucionarlas de la noche a la mañana,
porque La Tarazana no es el único barrio donde hay problemas, hay en esto, pero sabes que poco a poco irlos avanzando, poco a poco claro, ir superando ciertas situaciones como barrio. Eso. En cuanto a la página va a continuar como hasta ahora lo ha seguido haciendo, informando de ciertas situaciones positivas y negativas que ocurren en la Ciudadela y en un área alrededor de la Ciudadela que involucra como unas 6 o 7 urbanizaciones. Por ahí le he dado espacio, aunque últimamente no he publicado mucho de este tema, a los colectivos de ciclistas. Ah, ya, qué bien. Ahí hay gente que hacen labores bastante interesantes, bastante interesantes. O sea, lo tuyo une lo social, cultural y deportivo. El problema es que el ciclismo se practica en la noche. El ciclismo urbano se practica en la noche. Claro. Entonces va de 8 de la noche hasta 11, medianoche. Entonces es un poco complicado por temas de seguridad. Pero yo he hecho algunos temas con ellos. También le he abierto las puertas. ¿Algún grupo en especial de música? De ciclismo. Sí, con los de mi zona, como están en el área de influencia de la página web, ellos se llaman Corona Bike Team, que son de la FAE, son jóvenes de la FAE, jóvenes de La Tarazana, por ahí se unen unos de Kennedy, de Urdesa, es un colectivo bueno, importante, ¿no, verdad? Yo también les di espacio a otro grupo que creo que hacen algo realmente sensacional, pero siempre me choco cada vez que tienen ellos actividades, que son aquí en Guayaquil hay 2 organizaciones de lucha acrobática o de lucha de espectáculo, ¿no, verdad? Una se mueve más que la otra, pero eso ya son asuntos internos. Pero, ¿qué es lo que me gusta de eso? Ellos están sosteniendo una actividad deportiva, porque es deportiva. Claro. Acrobática, todo el mundo ve los vuelos, cómo se lanzan, etcétera, ¿no, verdad? No es violencia pura, porque no todos los golpes son reales, pero ¿a dónde quiero ir, José? Esto se practicaba en el Ecuador hace varias décadas y estas personas están tratando de sostener algo, de mantenerlo, sostenerlo, de personas que ya ni siquiera nos acompañan. Aquí hubo una gran influencia por los años 50, 60 de la lucha libre mexicana, ¿no, verdad? Detrás de eso hay unos aspectos culturales, históricos, de mucho peso. Entonces me parece que ese es un mundo bastante chévere, pero siempre me cruzo cuando hay esos eventos. Ya hice un reportaje con ellos, ya lo hice, pero siento que falta más, siento que hay que seguir difundiendo, porque pocos medios tradicionales los toman en cuenta, ¿no, verdad? Entonces, con esos 2 colectivos he trabajado, por ahí puede ser que se me escape alguno, pero de ahí viene el otro, el más fuerte, que es el de las bandas, que es el de los conciertos y todo eso, ¿no, verdad? Yo he dicho en varias oportunidades que la página web está abierta para todos. A veces me he encontrado con personas que son un poco... les gusta mantenerse en el under. Y yo creo que ya vivimos una época en que el under ya no puede seguir el under. No porque lo digo yo, no porque yo pretenda parecer como un referente, no, para nada, referentes en esto son otros, ¿no, verdad? Pero yo creo que el under ya no pega, ya no da, porque los músicos, cualquier músico del momento, salvo que tengas unas ideas un poco retrógradas, ¿no? Pero hay que respetarlas, ¿no? Al músico le interesa que se conozca lo que produce, lo que compone, lo que toca. Si hay un músico que cree que eso no es importante, bueno, pero te aseguro que si encuestamos a 10, 9 nos dicen que sí y uno nos dirá que no. Entonces yo creo que el under ya no pega. Yo creo que debe haber una apertura, una valoración de que si hay alguien que quiere difundir sobre tu trabajo, sobre lo que tú estás haciendo, sobre por qué se te ocurrió hacer música, por qué compones esta clase de canciones, por qué esto, ¿no, verdad? Yo creo que es una buena forma para difundir el rock guayaquileño. Aquí yo no me canso de decir, aquí hay muy, pero muy buenos músicos, hay muy buenos cantantes,
Yo no tengo formación musical, no canto, pero basta ver, no necesitas haber estudiado en un conservatorio, no necesitas haber estudiado canto, no. Hay buenas cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo pues que yo he apostado, sigo apostando por eso. No entiendo cómo ciertos medios tradicionales no le dan el espacio que amerita. No sé si pasa esto por desconocimiento de algún editor, ignorancia de un editor, de saber de que hay comunidades de gente escuchando, metidas en esto, ¿no? ¿Verdad? Te aseguro que si mañana cualquier periódico de los denominados tradicionales abriera una página como la que tuvo en su época el gran Loki Pérez en el Telégrafo, yo creo que Loki Pérez debería tener una estatua en Guayaquil. Él debería tener una estatua, él debería tener algo que diga por el trabajo que él hizo en su época. Claro que sí. ¿No, verdad? Si aquí algún medio sacara una página semanal sobre la escena rockera, no me sorprendería que fácilmente se adhieran unas 60.000, 70.000 personas a eso. Porque estamos hablando de los músicos. El día en que uno de estos periódicos saque una página, no solamente se van a adherir como seguidores las bandas y los músicos de Guayaquil, se van a adherir los músicos de Quito, los músicos y las bandas de Cuenca, una cadena completa, de Riobamba, de Machala, de Guaranda, de Loja. Ya, a esos músicos se van a adherir sus familiares cercanos, se van a adherir los amigos y se va a adherir pues la gente a la que le gusta eso, se van a adherir gente que no es de la escena rockera, pero tiene esa curiosidad. ¿Cuántas veces no hemos ido a una reunión social y de repente por ahí ponen una canción del género que nos gusta y ves a personas que no tienen nada que ver con el rock, van moviendo la cabeza, sí, se van como enganchando? Entonces esas personas por curiosidad se adherirían. Entonces en el momento menos pensado tienes una comunidad gigantesca solamente de gente vinculada a la escena rockera a escala nacional. Entonces aparte no entiendo cómo han transcurrido tantos años y que nadie tenga la visión de eso de allí. Pero bueno, eso es el plan que se mantiene y seguirá dentro de la página web. Ahí pues vamos a seguir apoyando, aportando, sumando, no restando ni prestándome nunca para situaciones negativas, estar detrás de cuentas falsas de achaques. Claro que sí. Apoyar eso, imposible, eso sería vergonzoso para mí. Así como los cobardes que hablan en ciertos grupos de WhatsApp y achacan a terceras personas, en lugar de irlas a buscar, todo el mundo sabe dónde están. Ser frontal. No ser frontal, decir las cosas. Puedes coincidir con una persona, pero o no coincidir con esa, pero mientras esa persona no te ofenda, no te agreda, no te insulte, perfecto. Puede ser que a esa persona no le gusta lo que tú haces con brutalidad total, puede ser que no le guste, pero que te deje trabajar tranquilo. Puede ser que a una persona no le guste lo que hago yo. No somos monedita de oro. Ya, pero si no te gusta, tienes dos opciones: no consumas, no leas, pero tampoco critiques. Porque entonces yo me preguntaría, ¿y tú qué estás haciendo? Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás fumando? ¿Estás drogándote? ¿Estás emborrachándote? ¿Estás en qué? ¿Qué haces de tu vida productiva? Y sobre todo, ¿tú qué haces por esto? ¿Tú qué haces para favorecer, para impulsar esto? ¿Qué haces? Nada. Entonces, a las personas que hacen, déjalas trabajar en paz. Yo he visto, y perdóname si me extiendo un poquito, por favor, José. No, sí. Yo he visto que hay buenas intenciones de muchas personas en esto. Hay personas que van a conciertos, lo he visto, nadie me lo contó. Llevan sus pedestales, llevan cámaras buenas, filman tocadas. Yo no sé si ganen por eso. Y las postean, las cuelgan en YouTube, a mí me las han compartido, yo les pongo mi like, a veces les pongo un comentario. Entonces, eso es positivo. Ese es un trabajo muy positivo, estás mostrando la música de ciertas bandas. Hay otras personas como tú que hace el trabajo de esto hace mucho tiempo, has hecho entrevistas, si no me equivoco también has tenido productos impresos. Entonces, todo eso suma. Pero también hay algunas personas que quizás les falte por ahí un consejo, quizás les falte empaparse un poco más, que los contenidos son un poco flojos, son contenidos que no aportan mucho,
claro, el entrevistado responde lo que tú le preguntas, Claro ¿no? que sí. Pero si tú armas un libreto, hablas previamente con el entrevistado y le dices, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, entonces va a ser un contenido de mayor peso, de mayor calidad y todo, ¿no? ¿Verdad? Yo, en mi caso, yo hago videos de entrevistas, redacto, porque eso es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no quiero decir que mis contenidos son los mejores, no, no. Pero yo, así es como he estructurado, pongo videos de tocadas en vivo, pongo videos de tocadas. Voy a los ensayos. Ahora estuve con Mar Baden, cerca de 2 horas en la sala Camuflaje Records, ¿no? ¿Verdad? Y filmé sus ensayos. Como 500 fotografías, como 500... Te tomas el tiempo como 500 entre fotos y videos. Y ahí publiqué fotografías, publiqué como una decena de fotografías. Entonces eso suma. La gente debe pensar eso, y luego vendrá una crónica con entrevistas en video, entrevistas en audio y todo. Eso suma, y creo que hay gente, cada quien lo hace a su estilo, tú al tuyo, otros al suyo y yo al mío, pero eso es lo que suma, eso es lo positivo. El resto, los negativos no deberían ni existir. Muy bien en todo lo que dice Henry. Yo, como indicas también, llevo años en esto. Siempre lo he dicho y lo he escrito. Deberían salir nuevos jóvenes con estos aportes positivos, gratis, armarse una cuenta de Facebook, y de especialmente YouTube, de José, social, ¿no? Especialmente José, porque son jóvenes que ya van aprendiendo más de tecnología. Pero sin embargo, no suman de esa manera, y yo a veces digo, seguimos los mismos de siempre. Con eso tampoco es que avanzamos de manera rápida, pero ahí estamos. La idea es poder contagiar a nuevos jóvenes. Este diálogo espero que les haya gustado, tratando de ver este enfoque profesional de Henry Andrade, periodista, dirigente comunitario, y sobre todo su página web, Atarazana Got, que cuenta historias, aquellas historias que normalmente no encuentras aquí con Henry Andrade. Que muchas gracias, gracias a ti, por acudir José a este diálogo y a esta entrevista. Muchas gracias, mi estimado José. Éxito siempre. Visiten la página Atarazana Got.